precio del petróleo sigue en baja. Un 2016 muy difícil para las petroleras latinoamericanas. Parece que sí. ¿Y por qué? Lo analizamos. Y para eso nos conectamos con Jorge Piñón, profesor de la Universidad de Texas. Jorge, como siempre es un gusto tenerte en el programa y feliz año nuevo. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Va a ser un serio problema financiero para las petroleras en América Latina. Según Moody's en el reporte reciente dice que sí. ¿Por qué? Bueno, a estos niveles del precio del petróleo, por debajo de los $40, no es rentable el negocio desde el punto de vista de flujo de caja. Recuerda que muchos de estos países, principalmente las petroleras estatales, tienen un alto costo de producción. Así que ellos van a tener grandes dificultades, también por la presión política que tienen, como forman parte de ellos, muy importante, de los presupuestos de sus respectivas naciones. Principalmente, como anteriormente estabas comentando, Venezuela. Venezuela hoy en día está perdiendo alrededor de $5.000 millones por el subsidio a la gasolina, Javier. La gasolina en Venezuela se está vendiendo por debajo de 8 centavos el galón. Así que una de las primeras cosas que se puede hacer para recuperar, o por lo menos para comenzar la recuperación de la economía venezolana, es aumentar los precios del petróleo a precios del mercado y parar estos subsidios petroleros. Pero eso no va a ser, es una decisión, sería un suicidio político, porque si no lo hizo la administración actual, no lo va a hacer ahora la Asamblea, porque sabe que la gente está descontenta con la situación económica, está sufriendo la inflación, el desabastecimiento, tampoco le vas a decir te voy a subir la gasolina, y ese es el serio problema. Entonces yo te pregunto, porque en el caso de Colombia también, con Ecopetrol, Colombia está sufriendo una merma en la inversión extranjera directa, y en parte por la caída de los precios del petróleo y la minería. Entonces yo te digo, ¿crees que los inversionistas extranjeros van a ir a países como por ejemplo Venezuela a invertir cuando están viendo que el petróleo está bajo? No. Y por cierto, recuerda que el precio de la gasolina en Venezuela impacta principalmente a la clase media y la clase alta. La clase pobre venezolana no tiene sus nuevos vehículos que necesitan la gasolina. Así que en eso no estoy de acuerdo contigo. Ahora, habiendo dicho algo, yo creo que estas compañías nacionales tienen ahora que competir por ese capital limitado que compañías como Shell, Exxon, Chevron todavía tienen quizás disponible. Es decir, ¿dónde van a invertir? Van a invertir en México, donde los mercados están abiertos y parece que hay cierta continuidad política. Van a invertir en Venezuela, donde no se ve cuál va a ser el futuro, no solamente el futuro político, pero el futuro de PDVSA. Hay países hoy en día como Trinidad y Tobago o Guyana, por ejemplo, que tienen unos modelos muy atractivos de inversión donde se han descubierto nuevo potencial petrolero. Brasil, vamos a ver a Petrobras cambiando su modelo de inversión una vez más porque necesitan ahora atraer a este capital extranjero que, por cierto, es limitado. Así que tú vas a ver una competencia entre México, Brasil, Venezuela, Colombia, Guyana. Todos esos países van a estar compitiendo por la tecnología y el capital que se va a necesitar para poder comercializar y monetizar sus recursos naturales hidrocarburos. Ahora, estamos hablando de las empresas públicas. ¿Qué pasa con las empresas privadas en los Estados Unidos? Porque también están sufriendo. Lo que están sufriendo los Estados Unidos en primero son las compañías de servicios como de Halliburton, Schlumberger, cuyos taladros, equipos y personal están casi totalmente parados porque no hay nuevos proyectos de exploración. Las pequeñas compañías petroleras de los Estados Unidos que se endeudaron cuando los precios del petróleo estaban a $100 el barril también tienen dificultades. Pero las grandes compañías como Shell, Exxon y Chevron sí tienen dificultades por el flujo de caja, pero todavía tienen un gran nivel de capital disponible. Recuerda también que para estas compañías el problema o la pregunta no es ¿dónde están los precios del petróleo hoy? La pregunta que ellas tienen es ¿dónde van a estar los precios del petróleo de aquí a 3 o a 5 años? Que es el horizonte que se necesita, Javier, para amortizar un nuevo yacimiento de petróleo. ¿Y dónde lo están viendo, Jorge? Porque ahora estás teniendo, por un lado, Arabia Saudita no quiere disminuir la producción. No le importa que los precios sigan cayendo, que tenga que financiarse, tenga que aumentar el gasto público, porque no le quiere dar espacio ni a Rusia, ni quiere beneficiar en Irán, su enemigo en Medio Oriente. Así es. Ahora tienes a Estados Unidos que abrió la oportunidad, después de muchas décadas, de que pueda exportarse petróleo. Lo que quiere decir que va a haber más petróleo en el mercado. Por tanto, en 3 a 5 años, ¿cómo tú ves el petróleo?
el precio del No, petróleo. yo creo que de aquí a 3 o 5 años tenemos una alta probabilidad de que volvamos otra vez alrededor de los 55 o 60 dólares el barril, que sería un nivel rentable de seguro para esquisto y también de seguro para aguas profundas. Pero todo esto se basa en dos puntos, dos escenarios. Uno, tiene que haber, Xavier, un recorte en la producción actual de petróleo de por lo menos 1 millón o 1.5 millones de barriles diarios, que es la sobreoferta que estamos teniendo. Y también al mismo tiempo tenemos que tener una recuperación económica que para que el crecimiento de los países emergentes como China, Brasil o India también entonces tengan esa alza en la demanda petrolera. Tenemos otro problema muy grave y es un tema geopolítico en la región. Si de pronto surge un problema bélico en el Medio Oriente que puede impactar a Arabia Saudí, vamos a tener graves problemas en la región y vamos a ver una alza en los precios del petróleo. Pero a corto plazo, lo principal es recortar la sobreoferta de petróleo crudo en los mercados internacionales y es Arabia Saudí quien tiene la llave para esa respuesta. Me quedan 45 segundos y tú crees que las empresas públicas como Ecopetrol, como Pemex, como PDVSA, como Petrobras van a poder hacer ajustes financieros en este 2016 sabiendo que tienen un precio del petróleo bajo. Tienen una difícil escenario, un difícil horizonte delante de ellos. De todas ellas, quizás México es el que está en mejor situación. Venezuela muy difícil, Ecopetrol muy difícil, Petrobras tiene unos retos muy grandes delante de... No hablamos de Ecuador, Ecuador también va a tener sus problemas. Yo creo que de todas ellas la mejor situación va a ser la de México. Jorge Piñón, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Javier.